Gracia y paz de Jehová nuestro Dios y de Yeshua nuestro Mesías a todos ustedes, amados hermanos y amigos de Viento Santo. Continuamos con esta serie y me seréis testigos. Y estamos ya en el video número 13. Y este video se titula Pedro abre la puerta de salvación a los gentiles. El capítulo 9 del libro de los Hechos termina hablando de dos milagros que el apóstol Pedro realizó. La curación de Eneas, que estaba paralítico, y la resurrección de Dorcas, también llamada Tabita. Punto número 1. Cornelio, un romano piadoso. El capítulo 10 del libro de los Hechos nos describe a un varón llamado Cornelio, que era centurión de una compañía llamada La Italiana. Nos dice Lucas que este era un varón piadoso, pues hacía limosnas al pueblo y oraba constantemente a Dios. Él había creído en el Dios, en el santo Dios de Israel, Jehová. Cierta mañana un ángel le visitó y le dijo que mandara llamar a Pedro, que se encontraba en la casa de un hombre llamado Simón, que era un curtidor que vivía en la ciudad de Jope. De inmediato Cornelio mandó llamar a dos de sus criados y a uno de sus soldados más fieles para que fueran a la ciudad de Jope a buscar a Pedro. Punto número 2. Pedro tiene una visión. Nos dice la Biblia que al día siguiente Pedro, que se encontraba viviendo en la casa de este curtidor, por la mañana se encontraba en ayunas y entonces tuvo una visión celestial. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Pedro se quedó reflexionando lo que significaría esta visión. Debemos entender que el pueblo judío no tenía comunión con los gentiles, pues de acuerdo a la Torá era un mandamiento dado por Dios que ellos debían mantenerse apartados como un pueblo santo y evitar cualquier comunión con los paganos. Sin embargo, a través de esta visión, Yeshua está empezando a tratar con Pedro para hacerle entender que él ya había hecho algo poderoso, que había limpiado incluso también al pueblo gentil. Y a Pedro le iba a costar mucho trabajo entender esta verdad. En Hechos 1:8 el Señor Yeshua les había dicho que debían de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Sin embargo, los discípulos aún no estaban listos. Yeshua sabía que tenía que tratar con todos los prejuicios raciales, culturales y religiosos, que era el bagaje del pueblo de Israel, era el bagaje que sus mismos discípulos aún llevaban sobre sus hombros. Yeshua quería que entendieran que él, a través de su sacrificio en la cruz, había limpiado también al pueblo gentil, y él quería que el Evangelio se llevara a los gentiles en toda la tierra. Ahora los gentiles podrían ser parte del mismo cuerpo, es decir, ser parte del pueblo de Dios. Punto 3. Pedro va a la casa de Cornelio. Justo cuando terminó de ver esta visión, llegaron a la casa los 3 varones que Cornelio había enviado. Y el Espíritu habló a Pedro diciéndole: He aquí que unos hombres te buscan, no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Así que Pedro pues tuvo que obedecer la voz del Señor
y les acompañó. Aquí viene una cosa muy interesante, porque cuando él llega a la casa de Cornelio, bueno, pues Cornelio le recibe e incluso se postra para adorarlo, y cosa que Pedro rechaza, diciéndole, levántate porque yo mismo soy un hombre. Sabemos que la adoración, bíblicamente hablando, solo la damos a Dios. Adoramos a Yeshua porque creemos firmemente que Yeshua es Dios. Y Pedro rechaza la adoración porque él sabe que él solo es un hombre. Sin embargo, ya después de este recibimiento, Pedro pregunta a Cornelio y a todos los que estaban ahí, porque resulta que Cornelio sabía que iba a recibir una revelación muy importante, así que tenía presentes a toda su familia y a sus amigos más íntimos, quería compartir esta verdad con todos ellos. Y Pedro le pregunta, no sé por qué causa me han hecho venir. Es interesante que Pedro, sabiendo que es el portador de las buenas nuevas del Evangelio, todavía pregunte por qué causa lo hicieron venir. Es interesante que sabiendo que el Señor mismo había enviado a estas personas y que le pidió a Pedro que fuera con ellos, sin dudarlo, todavía preguntara, como si no supiera cuál era su labor. Esto nos habla de una actitud discriminatoria del apóstol Pedro a los gentiles. Eso es obvio y es natural. Pedro no dejaba de ser un judío. Así que Cornelio le tuvo que explicar que había recibido la visita de un ángel y que este ángel le había dicho que lo mandara a llamar. Entonces, hasta ese momento parece que a Pedro le cae el 20, ¿verdad? Y dice, oh, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas y que en cualquier parte Él se agrada, en cualquier parte de la tierra Él se agrada de aquellos que le buscan. Amén. Y entonces Pedro comienza a predicar el Evangelio a los que están ahí presentes. Pedro podría ser un apóstol de Yeshua, pero no dejaba de ser un hombre, con sus prejuicios religiosos, raciales, culturales, etc. Y para él estaba teniendo una gran resistencia, o oponiendo una gran resistencia de predicar el Evangelio a los gentiles. Punto 4. El Espíritu Santo se derrama sobre los gentiles. Tenemos que entender por qué Yeshua envió al apóstol Pedro a predicar el Evangelio a casa de Cornelio. Recordemos que fue a Pedro a quien Yeshua le entregó las llaves del reino. Y solo Pedro tenía las llaves para abrir la puerta de la salvación a los gentiles. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Vemos en el capítulo 2 del libro de los Hechos que Pedro es quien se levanta después de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo, es él el que se pone de pie y empieza a predicar el mensaje de salvación a todos los judíos que estaban ahí reunidos en la ciudad de Jerusalén, que venían de varias partes del mundo conocido. Así que Pedro está haciendo uso de esas llaves que le dio Yeshua de abrir la puerta de salvación. Sin embargo, cuando se trató de ir con los gentiles, Pedro estaba teniendo grandes problemas con sus convicciones religiosas, culturales y sus tradiciones. Y sin embargo, Pedro, después de todo esto, empezó a predicar el mensaje de salvación y sucedió algo impresionante. Aún no terminaba Pedro su discurso cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban ahí reunidos en la casa de Cornelio. Todos eran gentiles, no eran judíos. Y entonces comenzaron a hablar en otras lenguas,
tal y como ellos lo habían hecho allá en el capítulo 2 del libro de los Hechos, empiezan a hablar en otras lenguas y nos dice que los judíos que iban con Pedro, todos se quedaron sorprendidos, estaban atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el Espíritu Santo. Así que Pedro lo único que hizo fue rendirse ante la voluntad expresa del Señor y dijo, bueno, pues vamos entonces ahora a estos que ya han recibido el Espíritu Santo, vamos a bautizarlos en el nombre de Yeshua. Siempre me gusta reflexionar el por qué el Espíritu Santo se derramó antes de que Pedro terminara su discurso. Particularmente pienso que Pedro no tenía ninguna intención de ministrar el Espíritu Santo a los gentiles. Él tenía ese poder, es un don apostólico de imponer sus manos sobre los creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. Sin embargo, el Señor, sabiendo de los prejuicios de Pedro, derramó su Espíritu aún antes de que él terminara. Por dos motivos. Número uno, para no permitir que los prejuicios del apóstol le impidieran llenar de su espíritu a los nuevos creyentes. Y número dos, para demostrarle a Pedro y a todos sus acompañantes judíos que el Espíritu Santo era el don que él daba también a los gentiles por el único y sencillo hecho de creer el mensaje de salvación. Pedro, como dije anteriormente, al ver la obra del Señor se rindió y ordenó que los nuevos creyentes fueran bautizados en agua en el nombre de Yeshua. Yo quiero que reflexionemos que el don del Espíritu Santo es eso, un don, un regalo. Nuestro Señor Yeshua da su Espíritu a todo aquel que cree en Él. Y con la venida del Espíritu Santo vienen los dones del Espíritu Santo, y una de esas evidencias que vemos en el libro de los Hechos de la gente que recibía el bautismo del Espíritu Santo es que comenzaban a hablar nuevas lenguas. Este es un lenguaje espiritual que el Señor le otorga a todos aquellos que creemos en Él para que nuestra oración sea poderosa. Yo te invito a que busques la llenura del Espíritu. Recuerda, el Espíritu se da a los que creemos. El Espíritu se da a los que tenemos fe en Yeshua, que Él es el Mesías, el unigénito Hijo de Dios. Amén.